Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El Pentateuco, la ley de Dios. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de... La fiesta de tabernáculos fue celebrada por una semana, después de la cosecha del campo y de la viña. Fue la séptima y última fiesta del año hebreo, que ocurrió en el día 15 del séptimo mes. Según nuestro calendario, sería el fin de septiembre y principio de octubre. Como la Pascua se celebraba para conmemorar cómo Dios obró milagrosamente para que salieran de la esclavitud de Egipto. La fiesta de tabernáculos fue para conmemorar los 40 años en que Dios les cuidó sobrenaturalmente en el desierto. Tendrán que salir de sus casas y morar en tabernáculos o tiendas por esta semana. Los tabernáculos fueron crudamente construidos de ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces. El primer día y el último día fueron días de convocación. Fue en el gran día, el último de la fiesta, que el Señor proclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque la bendición de Dios es una realidad. Será celebrada la fiesta con alegría verdadera. En su presencia hay plenitud de gozo y Dios desea un pueblo gozoso, celebrando todas las bendiciones que Él derrama sobre nosotros gratuitamente. Esta fiesta fue un contraste con el día de expiación y celebrado 5 días después, cuando la gente en el día de expiación ayunaba y lamentaba sus pecados. Es un principio en las maneras de Dios que Él cambia el lloro en danzas. Son mencionados 3 veces
que se aparecerán en Jerusalén cada varón para la Pascua, junto de los 7 días de pan sin levadura, para la fiesta de las semanas, 50 días o Pentecostés, y para la fiesta de tabernáculos. Las fiestas fueron acompañadas de sacrificios y ofrendas. Muy buenas tardes, amigos. Qué bueno que podemos otra vez juntarnos alrededor de la Biblia, la palabra de Dios, y aprovechar de algo que Dios tiene para nosotros una vez más por medio de su palabra. Bien, la Biblia es una sola historia. Lo hemos dicho muchas veces. Hemos intentado de seguir, por ejemplo, empezamos este estudio en el libro de Génesis. Ahora hemos llegado a Deuteronomio, porque la Biblia nos cuenta una sola historia y debemos conocerlo. La única manera de saberlo, conocerlo completamente, sería empezar en Génesis y no dejar de estudiar hasta que lleguemos a el libro de Apocalipsis. Una sola historia. Y la meta de toda la historia nos apunta hacia la cruz. Veremos la cruz en todos los libros de la Biblia. Y así, apuntados hacia la cruz, seamos dirigidos al Evangelio. El Evangelio es el mensaje de grandes noticias, buenas noticias para la humanidad. Y este es el fin de Dios, llevarnos ahí, a la cruz, y por medio de la cruz hacia el Evangelio. Mientras que vayamos estudiando, no quiero que lo olvidemos por un segundo, de que el propósito mayor, el propósito principal de todo estudio bíblico es desarrollar en nuestra mente, en nuestro corazón, un concepto de Dios, un concepto que sea bíblico. Es muy peligroso formar un concepto de Dios aparte de la Biblia. La Biblia es la que nos enseña cómo es Dios y lo hace de una manera muy verdadera. No podemos errar mientras que sigamos la revelación divina en la Biblia. ¿Y qué más estamos haciendo en los estudios? Bueno, estamos estudiando en estos días las palabras de Moisés, los últimos 40 días de predicación de Moisés al pueblo que iba a entrar en la tierra prometida. La palabra Deuteronomio quiere decir la repetición de la ley. Moisés ya había dado la ley. Ahora la está repitiendo para la generación que iba a entrar en la tierra prometida. Y al terminar esta repetición, Moisés va a subir a un monte y va a morir. Son los últimos 40 días. O él habló estas cosas en los últimos 40 días de su vida. Bien, y nosotros vamos a aprovechar en el siglo XXI, porque el mensaje que hallamos en la palabra de Dios será de beneficio para nuestras vidas espirituales. Y vamos a tenemos que reconocer los caminos de Dios, porque Dios obra en el siglo XXI, pero a veces no captamos lo que Dios está haciendo porque no reconocemos sus caminos. Cuando Él empiece a obrar en nosotros, quizás no los entendemos. Por eso, vamos aprendiendo los caminos de Dios
Y estos caminos son diferentes del mundo. Si nosotros estamos acostumbrados a los caminos del mundo solamente, ignoramos los caminos de Dios, que son muy diferentes, opuestos a los caminos de este mundo, esta tierra, este planeta. Por eso tenemos que meternos en la palabra de Dios y allí hallamos estos caminos. Caminos. ¿Qué es eso? Es la manera en que Dios funciona. Quiero recordarles, he estado recordándoos en estos días y quiero repetirlo las veces que sea necesario, que un estudio bíblico no debe ser, en primer lugar, un estudio que satisface solamente la mente. Unas personas, cristianos sinceros, creo que no están captando lo que Dios quiere que capten, porque solamente lo están captando intelectualmente. Ahora, tenemos una mente y la debemos dedicar a Dios 100%. Pero la palabra de Dios no es principalmente para la mente. Así que si lo estamos estudiando intelectualmente, no estamos llegando al propósito de Dios. Si estamos solamente satisfaciendo el intelecto, la vida espiritual puede quedar sin ningún beneficio. La Biblia, por ejemplo, no es para explicarnos todas las cosas. ¿Cuántas veces he dicho que la Biblia no es una explicación, principalmente, estoy diciendo, sino una revelación, una declaración de lo que Dios dice? Y Dios dice muchas cosas sin explicarnos por qué lo dice. Tenemos que aceptarlo por la fe. Y la Biblia es para eso. Que tengamos una fuente por lo cual pueda salir y entrar en nuestras vidas la fe. Pero para eso tenemos que tener oídos para oír. Tenemos oídos todos naturales, pero hace falta en muchas personas oídos del corazón para poder recibir la palabra de Dios en la profundidad de nuestros corazones, de manera que aprovechemos espiritualmente. Bueno, entonces queremos así recibir la Biblia de forma espiritual, sacar la espiritualidad que hay en la palabra. Las palabras de Jesús fueron estos. Las palabras que yo digo, dijo él, son espíritus y son vida. Son espíritus, son espirituales. Y tenemos que recibir la palabra espiritualmente. Otra cosa que quiero recordarles al empezar este programa. Hay muchas cosas en la Biblia que nos emocionan. ¿Cómo que no? Si estamos hablando de la vida eterna, ¿verdad? Si estamos hablando de cosas por las cuales podemos enriquecernos espiritualmente. Cosas que nos está preparando para unas bodas en el cielo. Claro, nos emocionamos por la Biblia, pero principalmente la meta no es emocionarnos. No es emocionarnos, no es para satisfacer lo que es intelectual en nuestro ser, sino es para que recibamos espiritualmente. Tú debes orar, yo debo orar y lo hago antes del programa. Señor, ayúdame a compartir la palabra al corazón del oyente. Y tú debes orar, Señor, ábreme el corazón para recibir tu palabra. Que no quede en la mente, sino que se baja al corazón. Muy bien, bueno, vamos a empezar el estudio de hoy en capítulo 16 del libro de Deuteronomio.
Moisés está enseñándonos y de sus estudios o de sus predicaciones, vamos a sacar provecho en una forma quizás un poco diferente que el pueblo de Israel en aquel día, porque nosotros estamos en un Nuevo Testamento, estamos en una era nueva y tenemos que sacar las verdades del Evangelio, pero lo podemos captar por lo que Moisés está enseñando. Vamos a ver cómo lo hace ahora en nuestro estudio. Versículo 18, vamos a principiar del capítulo 16. Él dijo en versículo 18, ¿verdad? Capítulo 16, versículo 18, para que me puedas seguir en tu Biblia, para que vea, esta no es cosa mía, es lo que dice la palabra de Dios, y esto es lo que tú tienes que entender, lo que la Biblia dice, lo que tu Biblia te dice. Mira lo que dice Moisés: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho. No hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte los caminos de los justos. ¿No es cierto esto? ¿No hemos visto lo mismo en el día de hoy? En la justicia, en lo que se llama la justicia de las naciones, influidos por cosas como soborno muchas veces, o cosas políticas también, haciendo acepción de personas. La justicia es para algunos y para otros no. Hemos visto demasiado de esto, que hay algunas personas que parece que pueden vivir encima de la ley, romper la ley y no sufrir consecuencias. Bueno, Moisés no quería que este fuera el asunto en Israel. Él quería que ese pueblo fuese diferente, que no tuvieran estos estorbos en su departamento de justicia. Justicia. Luego, versículo 20 dice, la justicia seguirás. Lo repite, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. El reino de Dios, hasta el día de hoy, es un reino de justicia. O sea, Dios hace las cosas correctamente y es de justicia perfecta. O sea, Dios no acepta menos que lo que es perfecto en su reino. Estamos acostumbrados a una justicia imperfecta aquí en la tierra, no importa dónde vivamos, en algunos lugares más imperfecto que en otros lugares, eso es cierto, pero en el reino de Dios las cosas tienen que ser perfectamente como Dios quiere que sean. Por la eternidad así va a ser. Dios reinando en justicia, una justicia perfecta. Fue muy importante en Israel que el pueblo ejercitara el juicio. Por su gran énfasis en la justicia, Israel fue un ejemplo para todo el mundo. Todos los gobiernos civilizados, ¿verdad? Toman como ejemplo, eso es muy cierto, que la ley que Dios nos ha dado por medio de Moisés fue copiado, fue imitada en el mundo entero, de modo que los departamentos de justicia en las naciones civilizadas fue tomado de la ley original
que Dios había dado a Moisés. Bueno, jueces y oficiales juzgaban en las ciudades de todas las tribus, y los 12 tribus, ¿verdad? Y Moisés demandaba que hiciera lo justo, lo hemos leído, sin torcer el derecho, favoreciendo una gente sobre otra. Hoy en día la justicia es representada por una mujer con una balanza en la mano, ¿la has visto? Y con una venda cubriendo los ojos. ¿Has visto a esta mujer? Encima del juzgado, quizás, en alguna parte, en alguna ciudad. Una mujer vendada. ¿Por qué? Por algo que voy a explicar. Una mujer con una balanza en la mano, una balanza equilibrada, porque la ley de Dios es así. Moisés avisó que el soborno ciega los ojos y pervierte el juicio. Lo hemos leído. Dios demandó que su pueblo caminara en el camino de justicia, y así su tierra será bendecida. Una vez más, Moisés enfatiza el aborrecimiento de Dios contra la idolatría en versículo 21. Vamos a leer más adelante, entonces, los últimos 2 versículos de este capítulo 16. Dijo: no plantarás ningún árbol para Asera. Asera era una diosa, ¿verdad? Y donde quiera que la adoraban, plantaron árboles. Lo hizo como en un huerto, en un huerto. Y así en la idolatría. Dijo Moisés: pero vosotros no vais a meter en esas costumbres. No plantarás ningún árbol para Asera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece la idolatría. ¿Queremos que Dios aborrezca las cosas que nosotros estamos haciendo? No, tenemos que tener mucho cuidado que estemos haciendo las cosas que agrada a Dios. No incitar su ira. Pasamos a capítulo 18, ¿verdad? ¿Dónde estamos? 17. Capítulo 17 de Deuteronomio, versículo 1. No ofrecerás un sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero, en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Ofrecer, por ejemplo, un animal enfermo en sacrificio. Esto sería un insulto para Dios. Debemos darle, aunque nosotros no hagamos sacrificios, porque Jesucristo hizo el sacrificio final para nosotros, ¿verdad? No ofrecemos sacrificios, pero en lo que damos a Dios, porque eso seguimos haciendo, dando ofrendas a Dios, que no sea algo que sea un insulto para Dios, que le demos lo peor de nuestras posesiones. No, hay que darle lo mejor. El Santo Dios es digno de cosas más excelentes que lo mejor que podemos dar. Por eso hay que darle lo mejor que la persona tiene a su disposición. En Marcos 14, cuando María derramó el alabastro de mucho precio, algunos pensaron que fue un desperdicio y que el perfume podría ser utilizado para algo de más valor. ¡Qué falta de entendimiento del pueblo en aquellos días!
Piensa en la blasfemia de este pensamiento. La persona que sabe quién es Jesús reconocerá que lo que está ofreciendo no es digno de él. Porque aunque sea lo mejor, lo más costoso que tengamos, él vale más. Cualquier persona que conozca a Jesucristo lo sabe, que él tiene un valor más allá de lo que podemos calcular por medidas humanas. No es digno de él lo que ofrecemos, sea lo que sea, pero Cristo lo acepta como lo que es lo mejor que uno puede hacer. Lo acepta por eso. Dijo de la mujer, esta ha hecho lo que podía. Esta historia te encuentro, ya lo he dicho, en Marcos 14. Y he citado versículo 8. Esta ha hecho lo que podía. Acepta lo que podemos hacer, aunque él vale mucho más que cualquier ofrenda que le podamos dar. Por eso, Moisés manda que lo que es ofrecido en sacrificio sea lo mejor, y nada que tenga alguna falta, ¿verdad?, en su cuerpo. El segundo asunto que tomamos en cuenta es que para que el sacrificio tome el lugar del pecador, porque para eso fue el sacrificio. El sacrificio llevó la culpa del hombre para que el hombre no lo llevara. Israel estaba acostumbrado a esa idea desde el principio. Y además, antes del principio de la nación, gente estaban haciendo sacrificios desde la segunda generación después de Adán. Abel hizo un sacrificio de un cordero porque entendió que si algo o alguien no tomara su lugar, él sería juzgado por sus muchos pecados y condenado eternamente. Por eso, desde un principio, el pueblo hizo sacrificios, entendiendo esa cosa, que un sacrificio toma el pecado de la persona y muere por su pecado, por el pecado de otro. Todo eso nos señalaba hacia dónde decimos en el principio ahora, hacia la cruz, donde Cristo hizo precisamente esto, el sacrificio, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo porque lo toma sobre de sí. Bien, el segundo asunto es que tenemos, ya lo he dicho, que tomamos en cuenta es que para que el sacrificio tome el lugar del pecador, representa el sacrificio de la cruz, que tenía que ser perfecto. Lo que murió para nosotros en la cruz, la persona que murió en la cruz, tenía que ser perfecta y tenía que ser una obra perfecta, porque se hizo delante de Dios. Para no morir por sus propios pecados, la persona que fue ofrecido en la cruz no podría tener pecados propios, sino los de él por quien muera. Entiende ese principio para que podamos aprovechar de la persona y la obra de Jesucristo. El sacrificio tenía que ser perfecto, sin pecado, para poder morir no por sus propios pecados, sino por los nuestros. Él fue nuestro sustituto, y todos los sacrificios de que habla
Moisés apuntaba en esta dirección y por eso nosotros aprovechamos de lo que dice Moisés, porque aprendamos. Si no habla de Cristo aquí, está apuntando hacia Cristo. No lo dice su nombre, quiero decir, pero está hablando de la obra que Él hará de ser un sacrificio. Lo vamos a ver otra vez. Versículo 1. No ofrecerás un sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero, en el cual haya falta. ¿Por qué? Porque señalaba hacia Cristo, en el cual no haya falta o alguna cosa mala. Bien, el pueblo tenía que ofrecer lo que estaba en perfecta salud, lo que no tenía manchas o, algún fallo en su físico. Tenía que ofrecer lo más perfecto que tenían. ¿Por qué? Porque representaba la cruz de Jesucristo. Bien, versículo 2. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, y vamos a seguir en versículo 3, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, la idolatría aquí otra vez, y si hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, estrellas, lo cual yo he prohibido. Si te fuera dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, y sigo leyendo versículo 5, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Pena de muerte por el que practicaba la idolatría, y es justo. Te digo, no sé de alguna nación que tenga cualquier de esta ley, pero ojalá que estuviera. Porque si hay algo que es digno de muerte, la sentencia, la pena de muerte, es la idolatría. Es lo de insultar a Dios yendo a otros dioses, confiando en otros dioses. Este ofende seriamente a Dios y merece la pena de muerte. Más que el homicidio, más que, cualquier otro abuso, cualquier otro pecado contra nuestro prójimo, es el pecado que hemos hecho contra Dios. Este es más serio. ¿Cuántas veces se trata la idolatría como una gran ofensa contra Dios? Vez tras vez. En versículo 3 se trata de la astrología que se practica la gente hasta el día de hoy, que comúnmente se practica hasta la fecha. Ha sobrevivido a través de los siglos la astrología, sacando profecías de las estrellas, adorando al sol, la luna. Hay profetas de horóscopo y zodiaco, leyendo a las estrellas y constelaciones, y muchas personas acuden a ellos para saber algo de su carácter y destino. Sale en el periódico el horóscopo, ¿no es cierto? Vosotros lo sabéis igual que yo. Esa religión, ese estilo de, ¿qué es? Idolatría. Sacando de la creación lo que uno debe consultar con Dios. El pecado consiste en confiar en la creación en lugar del Creador. La lógica en prohibirlo es muy obvia.
tratando de, en una mentalidad torcida que no honra a Dios sobre lo que Él ha hecho. Lo que Él ha hecho es bastante bien, pero debemos nosotros adorarle a Él y no a su creación. La justicia siempre demanda la certeza de la acusación, investigando bien el asunto buscando evidencias. Las naciones civilizadas han adoptado la justicia de la ley de Moisés, lo dije al principio. Y las que apartan de ella van en rumbo al paganismo otra vez, a un paganismo ignorante. Y me parece que las civilizaciones van para atrás hoy en día. Han sido formados copiando o imitando la Biblia, la ley de Moisés. Hoy en día ponen la Biblia a un lado y intentan de hacer justicia sin buscar el justo Dios. Quiere el hombre hacer su propia justicia a su manera. Esto es un error y no va a resultar. La justicia siempre demanda la certeza de la acusación, ¿no es así? ¿Cómo no nos gustaría, verdad, ser acusado de algo que no hemos hecho? Hay gente que les pasa eso y han pasado algunos años en la prisión, inocentemente. Las naciones civilizadas han adoptado la justicia de la ley de Moisés en el principio. Y cuando apartan de ella, van en rumbo al paganismo ignorante. Hallando el hombre o la mujer culpable, la sentencia aplicada en Israel fue apedrearle. El cristiano debe reconocer, aunque la sociedad no lo acepta, que el peor crimen es lo que se hace contra Dios. Incomparable a lo peor que uno puede hacer contra su prójimo. Es malo pecar contra el prójimo, pero no se puede comparar con lo que hacemos contra Dios. Él es un ser infinito y un pecado contra Él es un pecado infinito. No hay un pecado infinito que se hace contra nuestro prójimo. Esto solamente se trata de los pecados contra Dios. Merece la pena de muerte y será aplicado en el día de juicio. Si tú dices ahora, y yo lo digo, no se hace justicia. Ten paciencia, porque llegará el día cuando cada cosa será justamente juzgado delante de Dios. Veremos una justicia perfecta en aquel día. Merece la pena de muerte, el pecado contra Dios. Vemos justicia otra vez en que el testimonio tenía que ser confirmado por cuando menos 2 personas, nunca una sola. En el juicio de Jesús no pudieron hallar 2 testigos que estuvieron de acuerdo. ¿Se acuerda que lo dice en el Evangelio? Que no pudieron hallar testigos que estaban de acuerdo en su testimonio. Y por eso la sentencia contra de Jesús fue ilegal, no fue según su propia ley de los judíos, lo que fue dado por medio de Moisés, lo que estamos nosotros aprendiendo en Deuteronomio. Los testigos tenían que ser los que primeramente echaran las piedras. Fue esencial que Dios fuera honrado en Israel y el pueblo tenía que ejercitar la justicia. Vamos a leer donde no hemos leído todavía, ¿verdad? Versículo 5 creo hemos leído. En versículos 6 y 7 entonces. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir.
no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él que matarlo, sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. ¿Ves? Que no es correcto nunca que un individuo toma justicia en sus manos. Que una persona diga, bueno, ya que la ley no hace nada, yo lo voy a hacer. Y se mata una persona a otro. O intenta de tomar la justicia sobre de sí, ejercitándolo contra la sociedad o alguna persona, o sea, lo que sea. Esta no es obra de un individuo, nunca es bueno que el individuo toma sobre sí la justicia. ¿Cómo debe ser entonces? La sociedad. La sociedad debe hacer leyes y la sociedad debe ejercitarlas. La sociedad debe también poner las penas y ejercitarlas. Se la hace la sociedad, o sea, una nación, un gobierno, o lo que sea, representando la sociedad. Y aquí vemos, toda la sociedad participaba en ejercitar la pena de muerte sobre los culpables. Y eran miembros de la sociedad los que dieron testimonio sobre de tal persona culpable. ¿Verdad? Esa era la ley en Israel. Y fue una ley digna de copiar. Y muchas naciones lo hayan hecho. Bien, los testigos tenían que ser los que primeramente echaran las piedras. Entonces, todo el resto, como una sociedad, ¿ves? Yo quiero que entiendan eso, si no, no es para el individuo, ¿verdad? No es para una sola persona ejercitar la justicia, sino un gobierno, una sociedad, un conjunto, ¿verdad?, de personas bajo una ley que bien defina lo que uno debe y no debe hacer y también que dé la pena si alguien quebrantara la ley. Bueno, ahora vamos al versículo 8. Si entendemos lo que hemos leído, estamos aprendiendo algo sobre la justicia de Dios. Versículo 8. Cuando alguna cosa te fuera difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en sus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Algo que es demasiado para el hombre, ¿qué va a hacer? Va a acudir a Dios. Él tiene que estar activo entre la sociedad para que haya perfecta justicia. Y vendrás a los sacerdotes levitas, en este caso, y el juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, como representantes de Dios, ¿ves? Y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiestan. Dios tiene que estar encima de todas las cosas. Si no está la presencia de Dios, pues no vale los sacerdotes y los levitas, ¿verdad? Si ellos no honran a Dios, ¿cómo van a poder ejercitar la justicia? Hubo siempre casos difíciles, hasta la fecha hay, ¿verdad? De determinar cómo algunos que tenemos hoy en día, y por eso el hombre necesita la ayuda de Dios.
Cuando el hombre quita a Dios de los juzgados, escúchame, como se está haciendo hoy. En los Estados Unidos, por ejemplo, antes tenían los 10 mandamientos en muchos juzgados. Ahora los han quitado. Es un gran error. Si se quita la presencia de Dios de la justicia, ya no tienes justicia, sino el hombre, juzgando al hombre, y habrá muchas injusticias. Tiene que ser. Dios tiene que estar. En todo caso, cuando el hombre quita a Dios de los juzgados, como se está haciendo hoy, la nación cae hacia el paganismo injusto. El hombre no es capaz de juzgar a su prójimo sin la ayuda de Dios. Los siervos de Dios, con su ayuda, la ayuda de Dios, los sacerdotes fueron los que tenían que decidir los casos más difíciles. El Corte Supremo de Israel siempre residió en Jerusalén, siendo el templo el centro de toda justicia. La ley de Dios fue la ley de la nación. Este fue el ejemplo para todo el mundo, para imitar la luz de Dios, y sigue siendo hasta nuestros tiempos. Al confiar en la palabra de Dios, estaban confiando en su persona y debieran ejecutar la justicia fielmente. El deber del individuo era sujetarse a la ley, y los hombres que fielmente la ejecutaban, humillándose y no levantando su propia opinión encima, por una arrogancia necia, sería muy peligroso si fuera divulgado esa soberbia entre la sociedad, lo que llamamos anarquía, lo que tenemos que evitar a todo costo. Es demandado de la ciudadanía sujetarse a la ley. Así es la verdad hoy, ¿no es así? ¿Qué nación existe que no tiene una ley a que sujetarse? Tiene que ser cada nación una nación que ejecuta una ley. El pueblo no puede vivir en paz si no hay leyes. Bueno, Moisés lo está declarando, y así es hasta la fecha. Versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Nosotros tenemos primeros ministros, tenemos presidentes, pero es un estilo de reyes, como había en el tiempo de Moisés. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti un hombre extranjero. Muchas naciones tienen esa ley también hoy en día. Que no sea tu hermano. Tiene que ser nacido en tu tierra, para que ama la tierra, para que ama a los prójimos y ejercita fielmente la ley. Pero él no aumentará para sí caballos. Cuidado con los intereses personales aquí. Ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. No tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro, escucha esto, una copia de esta ley,
del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, cualquier gobernante, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. ¿Qué ley era esto, verdad? Es la ley de Dios. El sabio Moisés podía determinar que Israel como nación demandaría un rey un día, aunque la nación debe ser una luz de parte de Dios en su gobierno, y por muchos años no tenía un rey más que su Dios, y él fue deshonrado por la petición, pero Moisés proveyó de antemano para ese día. Primeramente, el líder tenía que ser elegido, no democráticamente, sino por Dios. Por el tiempo de los jueces en Israel, Dios así levantaba hombres de diferentes tribus, algunos muy insignificantes, para gobernar y librar al pueblo. Para demostrar el error de demandar un rey, Dios le daba un hombre que sería ideal humanamente hablando, un hombre más alto desde los hombres y desde los hombros hasta la cabeza que el judío normal, que se llamaba Saúl. Habiendo enseñado la lección, Dios le quitó y levantó un hombre de su corazón que era David. Y desde entonces su descendencia fueron los únicos que reinaba legítimamente, aunque había malos líderes entre ellos. Pero Dios estaba estableciendo su plan eterno al enviar a un Cristo para salvar la humanidad de sus muchísimos pecados. Él procedía de la descendencia de David en cuanto a su humanidad. Su deidad procedía de su Padre del cielo. Otro requisito del candidato para el reino era que tenía que ser nacido entre la nación israelita. Muchas naciones en estos tiempos también demandan que el candidato para presidente sea nacido en su propio país. La ley demandaba así que el rey sea muy leal, amando a la nación y el pueblo. El candidato debiera ser un siervo público, no un egoísta o un déspota, enriqueciéndose por su posición política. Salomón fracasó por no sujetarse a esta ley y tomó muchas mujeres que le desviaban su corazón. Se metió en la idolatría. Bueno, aquí vamos a terminar por lo pronto, pero hay alguna cosa muy importante que contar todavía de estos versículos. Quería mencionar últimamente también que aunque no hay poligamía ya en el liderazgo de los gobiernos, por lo regular hay en algunos países, sí, pero lo que sí hay es adulterio. Un gobernante pueda tener su esposa y además tener muchas queridas, ¿verdad?, que él ama, y la Biblia lo está prohibiendo, que haya este tipo de líderes que les desvía el líder del buen camino. Bueno, con eso vamos a terminar, como he dicho, y vamos a estar pensando en estas cosas. Si quieres leer el capítulo 17 otra vez, será para tu provecho. Aquí hay muchas cosas que aprender en cuanto a, además de la ley y el gobierno en nuestros días. Pero más que eso, lo que nos enseña son cosas que tienen que ver con el Evangelio en nuestros días.
Todavía tenemos que ser gobernados por leyes. Dios no quita la ley, sino que no nos juzga. A los cristianos, según la ley, son ellos bajo la gracia de Dios. Aunque hemos faltado delante de la ley, hay gracia. Pero no nos quita la ley. Todavía la Biblia nos enseña no matar, no robar, ¿verdad? No cometer adulterio, no testificar contra el prójimo falsamente. Bueno, la ley todavía existe. Gracias a Dios que hay misericordia con Dios y gracia. Estamos bajo un evangelio que haya perdón para el pecador. Y esto es para ti, amigo mío, si no has escuchado o no has acudido a Dios todavía. En Él hay misericordia, en Él hay gracia, no importa lo que has hecho tú. Dios es grande en misericordia. Y mi invitación que os doy ahora es que acude a Cristo antes que sea tarde. La ley es muy estricta. La ley de Dios es demasiado estricta. No digo demasiado, pero es perfectamente justa. Y por eso hay que arreglar cuentas con Él antes que sea tarde. Bueno, con eso terminamos y os invito para el próximo programa y que Dios te bendiga ricamente. Esté en su palabra, hermano mío, día tras día. Esto vamos a aprender en la siguiente lección. Cómo los gobernantes tenían que estar en la ley de Dios. Hasta entonces.